Muy bien, vamos a empezar el tema de hoy. Como siempre, las indicaciones, voy a hacer una exposición, más o menos 1 hora y media. Al final voy a dejar un espacio de media hora para las preguntas, ¿no? Puntuales sobre el tema que vamos a desarrollar, ¿no? Este tema, de alguna manera, se complementa con el día de ayer, el tema del procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad, el tema masivo que hemos visto. Ahora vamos a entrar a dos temas muy importantes, ¿no? Este procedimiento individual de prescripción adquisitiva de dominio. Ese nombre sí está de alguna manera acorde con el reglamento. Y después veremos el procedimiento de mejor derecho de posesión, ¿no? Ahora bien, como saben, dentro de las competencias de COFOPRI, las municipalidades provinciales y distritales, está también establecido este tipo de procedimientos. Un procedimiento de tipo ya individual, ya no es matriz. El matriz lo vimos, como hemos indicado, el día de ayer con este nombre específico, procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad. Este procedimiento ya de carácter individual, de lote por lote, donde un administrado, una persona que tenga más de 10 años de un lote ya formalizado, recurre, en este caso, a la vía de COFOPRI o a la municipalidad a solicitar el tema de la prescripción adquisitiva de su lote de 200 metros cuadrados. Aquí ya no es un tema masivo, sino un tema individual. Cada uno tendrá que presentar los documentos probatorios que acreditan los 10 años más los documentos de posesión para poder acceder a este procedimiento ante el ente formalizador. Es decir, el objetivo de este procedimiento es de que se declare la propiedad a favor del nuevo poseedor, ¿no? Contra un anterior propietario. Muy bien. Primera consideración que hay que tomar. Muchos predios en asentamientos humanos o centros poblados aún siguen a nombre de COFOPRI o aún siguen a nombre, de alguna manera, de una municipalidad. Ya, muy bien. Entonces, hay personas que viven en esos lotes, ¿no? Y en vez de realizar y cumplir con los requisitos para el trámite, ya sea adjudicación directa, gratuita o onerosa, recurren a la vía notarial o judicial a tramitar una prescripción adquisitiva contra un lote que en realidad le corresponde al Estado. Entonces, en reiteradas, digamos, jurisprudencias y sobre todo con el criterio de los notarios han dicho de que en estos casos ellos no van a proceder a realizar el tema de la prescripción adquisitiva porque este lote, uno, que le pertenece al Estado y dos, que aún en la entidad tiene competencia. ¿Cuándo un notario podría entrar a realizar un procedimiento de prescripción sobre un lote de COFOPRI, digamos, ¿no? Cuando el titular de ese lote es COFOPRI. Cuando COFOPRI informe a través de un documento, digamos un oficio, que ya perdió competencia, de que ese lote ya no se va a sanear. En ese supuesto, con ese documento expedido por COFOPRI, recién se podría iniciar, en teoría, una prescripción adquisitiva en la vía notarial. Entonces, eso no pierdan de vista porque hay mucha casuística que lo han iniciado, pero se han dado con la sorpresa que el notario de alguna manera no ha continuado con el procedimiento debido justamente a esta tingencia de que necesariamente tiene que haber una documentación indicando de que no tiene competencia el ente formalizador. Entonces, viendo este punto de partida de esta prescripción individual que de cada lote, es necesario ver que también en el tema individual hay algunos procedimientos que están de alguna manera contenidos en el Decreto Supremo 06/2006 Vivienda, que es el marco jurídico que regula estos procedimientos individuales. Entre ellos el tema de la regularización del tracto sucesivo, que también se puede dar de tipo individual. Ya no ese masivo de 300 lotes, sino un lote por lote individual. El tema de la conciliación podría estar presente en lotes individuales siempre y cuando lo hagan a nivel de un conciliador extrajudicial. El tema de la reversión, también pueden haber casos de reversión de lotes individuales debido a que en el antiguo marco jurídico, ¿no? Se estableció de que antes de la creación de COFOR, por supuesto, situaciones donde los títulos otorgados por las municipalidades tenían cláusulas de reversión. Ahora, esta función de la cláusula de reversión se ha establecido en los nuevos títulos otorgados por COFOPRI, especialmente en terreno, en posesiones informales sobre propiedad estatal. Ahí se establece el tema de las famosas cargas para reversión, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cargas es no transferir el predio en un plazo de 5 años.
si la persona, el beneficiario del título, de alguna manera transfiere ese lote, automáticamente ese lote revierte al ente formalizador. Y la expropiación, que generalmente es un tema masivo, ¿no? Algunos lo consideran como una de las formas de adquisición de propiedad, pero no es muy frecuente, debido a que no existen muchos casos expropiatorios sobre asentamientos humanos. Pero está la norma, sí, está contemplada la norma en el Decreto Supremo 06/2006 Vivienda, ¿no? Pero muy poco se ha utilizado esta norma para el tema expropiatorio. Pero sí el tema de la prescripción adquisitiva. Y el tema de la prescripción va por un tema masivo, en el tema de urbanizaciones populares y en el tema de centros urbanos o informales, y en el tema individual para todos los casos, siempre y cuando se haya saneado el matriz para que cualquier individual al interior pueda tramitar este procedimiento de formalización. Entonces, repasando el tema de competencias, hemos indicado que los entes administrativos en formalización urbana pueden realizar de alguna manera procesos de regularización, entre ellos el tema de la prescripción adquisitiva de dominio, y lo pueden hacer en forma masiva y en forma individual. El día de hoy vamos a desarrollar el otro esquema, el tema individual, lote por lote, para lo cual también se necesita un plano y una resolución. Al igual que en el tema masivo, en el tema individual se necesita planos y resoluciones que indiquen de alguna manera el lote que se va a prescribir, ¿no? Especialmente en lotes fraccionados o en lotes subdivididos, que lo vamos a explicar. Pero el objetivo final de esta competencia administrativa es de que este procedimiento de prescripción adquisitiva se inscriba en el registro. Ese es el objetivo principal. El objetivo del ente formalizador es que realice una prescripción y esta prescripción se inscriba en el registro de propiedad para otorgarle un derecho de propiedad al administrador, en la vía administrativa. Entonces, esa función está a cargo de las municipalidades provinciales, distritales y COFOPRI. Pero también existe la posibilidad de que esta persona podría recurrir a la vía notarial, ir a un notario público y solicitar el tema de la prescripción adquisitiva de dominio. El notario al último va a emitir un acta o una escritura pública indicando el tema, declarando la prescripción adquisitiva del predio, por supuesto si no se presenta oposición sobre el mismo. Pero es un procedimiento de tipo individual, digamos un lote de 250 metros, ¿no? Y el objetivo es que esa acta notarial o la escritura automáticamente se inscribe en el registro de predios. Es una inscripción registral. Pero, volvemos al pero, ¿no? Pero en muchos casos no ha operado esta inscripción. El titular se ha quedado solamente con el documento notarial y no ha podido acceder al registro debido a múltiples observaciones que le hace el registro en el momento de presentar el rogatorio. El registro lo observa debido a que no se cumplieron los requisitos para el tema de la prescripción, ¿no? Y ahí es justamente un contrasentido, ¿no? El notario, si bien es cierto, no puede obligar al registro, existen casos donde solamente el procedimiento de prescripción se ha quedado en acta notarial. Y en el tema judicial, igualmente, ¿no? Acá el juez va a tomar competencia para poder realizar un proceso de prescripción adquisitiva y estos procedimientos judiciales son de tipo individual, para lo cual se hace la avisación de planos respectivos ante el ente competente, las municipalidades, y esto va a servir como sustento para la emisión de una sentencia. Y la sentencia va a declarar la prescripción adquisitiva de dominio. ¿Esta sentencia se inscribe en el registro? Sí, pero en muchos casos también opera lo mismo. A veces no se pueden inscribir debido a la incompatibilidad con respecto al emplazado, ¿no? Se emplaza A como propietario, pero el propietario es B y así lo ha establecido Catastro de Registros. En consecuencia, no se puede inscribir esa prescripción. Tendrá que volverse a hacer otra prescripción judicial debido justamente a esa coincidencia de la información. Entonces, este panorama de la prescripción entonces es un tema amplio y que el tema individual es tocado por diversas entidades, pero la más célere, la que tiene mayor posibilidad de poder salir son los procedimientos administrativos y los notariales, ¿no? Que son los más céleres, los más rápidos. El tema judicial sí se demora buen, buena cantidad de años para poder salir una sentencia de este tipo de prescripción. Muy bien, entonces, a nivel de modificaciones normativas, comenté de que ya existe el decreto legislativo 1595. Este es el nuevo decreto legislativo que está de alguna manera modificando la 27157, ¿no?
en el sentido de que establecen nuevas competencias a los notarios. Y hemos comentado de que estas competencias van a ampliar este marco de acción del notario en el saneamiento físico legal de la propiedad urbana, ¿no? ¿Qué procedimientos está a su cargo los notarios con este nuevo decreto legislativo? Tenemos el título supletorio, el de siempre, regularización del trato sucesivo. Tercero, C, regularización excepcional de acciones y derechos sobre predios determinados. Es decir, lo que conversábamos en la clase anterior sobre el tema de copropiedad o acciones y derechos en comunidades campesinas, ¿no? Entonces, esto es regulado a través de una acción notarial, ¿no? Dentro de la competencia notarial. Y el de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? El procedimiento de alguna manera individual para poder adquirir los derechos de propiedad. Y otro procedimiento también establecido, el saneamiento de áreas, linderos y medidas perimétricas. Dentro de este grupo de procedimientos que puede aplicar el notario para poder sanear los derechos de propiedad, ¿no? Como parte, digamos, de su competencia, de su actuar. Ahora bien, el reglamento de esta ley, de este decreto legislativo, aún no se ha dado, ¿no? Se salió una comisión para poder elaborar un proyecto de decreto supremo que apruebe justamente todos estos procedimientos. Eso sí lo está publicado en el Diario Oficial del Peruano, ahí está, tenemos la resolución ministerial 417-2024, y dentro del contenido está este procedimiento, el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Donde recoge los requisitos del 950 del Código Civil, indicando que se solicita el tema de la prescripción adquisitiva cuando este propietario o poseedor tenga un plazo mayor a 10 años de posesión continua, pública, continua, pacífica, pública y como propietario del predio para obtener el derecho de propiedad. Eso de alguna manera se tramita en la vía notarial. Entonces, digamos, estamos a la espera de aprobación formal, de alguna manera, del reglamento que regule la 1595 y a partir de ahí ya tendremos nuevos procedimientos de formalización, nuevos procedimientos. Y el procedimiento esperado es el que les indicaba, el de saneamiento de acciones y derechos en la vía notarial, justamente para subsanar todos estos problemas de comunidades campesinas. Entonces, ya tenemos de alguna manera fuente de regulación para este tipo de procedimientos. Muy bien. Entonces, hemos indicado que los entes formalizadores en materia de prescripción son la municipalidad provincial, distrital y COFOPRI en posesiones informales de carácter masivo e individual, ¿no? Generalmente el tema de la prescripción es sobre propiedad privada. No hay prescripción sobre propiedad estatal o propiedad comunal. La propiedad privada puede ser propiedad inscrita o propiedad no inscrita. Lo importante es que actualmente estos tres entes de alguna manera de formalización están presentes justamente dentro de los procesos que vienen realizando a nivel nacional. Entonces, tres entes de alguna manera participan en, ya sea vía convenio, porque COFOPRI a veces celebra convenio con las municipalidades provinciales y distritales para formar equipos conjuntos que realicen estos procedimientos de formalización en propiedad privada, o si no, directamente en la municipalidad, como el caso de la Municipalidad del Callao, ¿no? Que tiene bastante, digamos, experiencia en el tema de formalización, al igual que la Municipalidad de Trujillo, al igual que las municipalidades de Chanchamayo y otras que ya vienen realizando estos procesos de formalización en propiedad privada. Muy bien. Entonces, partimos siempre de los conceptos de la prescripción. Entonces, la prescripción necesariamente toma dos conceptos esenciales, el tema de la propiedad y el tema de la posesión. Entonces, este procedimiento de prescripción individual está establecido únicamente para el tema de posesión. De posesión. La persona es poseedora del lote. El propietario, el señor, digamos, en el año 99, Cofopri tituló al señor Juan Pérez, ¿no? Juan Pérez tenía, de alguna manera, la titularidad inscrita en registros públicos desde el año 99 de un lote de 200 metros. Al año 2000 fallece este señor Juan Pérez y una persona, un primo lejano, toma posesión del predio y está viviendo en el predio más de 10 años, ¿no? 25 años a la fecha, ¿no? Desde el 2000 hasta el 2025 son 25 años que está viviendo. Entonces, esta persona es poseedora de ese lote, pero hay un propietario registral que ha fallecido.
Entonces, en ese caso, procede el tema de la prescripción adquisitiva sobre ese lote que está en posesión. Entonces, es la primera consideración que hay que tomar. Puedo pedir la prescripción de todo el lote, 250 metros. Pero resulta de que puede darse casos donde esta persona también está viviendo 200 y subdivide el predio, ¿no? Divide en dos predios este 250 metros. Dos predios de 125 metros. Y resulta de que deja de alguna manera en custodia de una persona los dos lotes y él se va de alguna manera a provincias, ¿no? A ver otros lotes que tenía y en el camino fallece. Este cuidador de los lotes automáticamente agarra y los vende, los transfiere por contratos de posesión a A y a B. Y A y B están viviendo cada uno en parte del lote. Y ya estas personas tienen más de 20 años ahí. Entonces, ¿pueden aplicar la prescripción? Sí, si tienen los documentos probatorios de posesión, pueden aplicar prescripción, pero ya no de un solo lote, ya no de un solo lote, porque físicamente hay dos lotes que están subdivididos por una pared. En consecuencia, son dos expedientes de prescripción totalmente diferenciados, de un expediente de A y un expediente de B, y cada uno pedirá la parte que le corresponde del predio matriz con respecto a un procedimiento de prescripción. ¿Qué pasa si solamente quiere pedirlo uno? Entonces, ese uno ganará en la propiedad por prescripción y el otro lote quedará a nombre del propietario anterior, de la persona que falleció. Quedará de alguna manera en el tiempo como titular de ese predio, de esa mitad del predio que no se aplicó la prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, las consideraciones que hay que tomar en este caso es de que si en el supuesto caso este señor, Juan Pérez, que tuvo el título en el año 1999, él agarra y en el año 2001 vende el lote a Felipe Torres, vende el lote y tiene un documento de transferencia de venta. Pasa el tiempo y este señor, el propietario original, fallece. Entonces, ¿qué hace Felipe? Pasa el tiempo y pasan 20 años. Felipe en realidad es un propietario, porque el señor Juan Pérez, este original, le vendió el lote. Entonces, ahí en ese caso estamos frente a un procedimiento de tracto sucesivo, ya no prescripción. La prescripción opera a las personas que tienen posesión del predio, no tienen documentos de propiedad. En cambio, este señor sí, este señor Felipe le compró este predio al propietario original. Consecuencia, estamos frente a un procedimiento de tracto sucesivo. Entonces, eso lo deben diferenciar bien en estos procedimientos de tipo individual. En el procedimiento integral y simplificado que ayer expliqué, ahí no hay diferencia. Puedo tener lotes que sean tracto o lotes de prescripción. Al final a todos los voy a prescribir. Pero en este caso los individuales no. Hay una diferencia marcada que se tiene que reconocer para identificar el debido procedimiento a aplicar en cada caso. Muy bien. Entonces, tomando como referencia esto, los procedimientos individuales de prescripción son netamente posesión, no son propiedad. Y si una persona tuviera un documento de propiedad del propietario privado, tendría que aplicar un procedimiento de tracto. Entonces, estamos fijando ideas, cómo se aplican los procedimientos. Entonces, el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio, el presente procedimiento se aplica sobre predios individuales de propiedad privada, no del Estado. Si el predio aún está a nombre de COFOPRI o aún a nombre de la municipalidad, no se puede aplicar este procedimiento. Entonces, predios individuales de propiedad privada que formen parte de posesiones informales formalizadas. Ese es el segundo requisito, que estos lotes tienen que formar parte de una posesión informal. Por ejemplo, ya se saneó el distrito, toda la parte central del distrito de Puente Piedra, las cinco zonas. Muy bien. Si de acá pasaran hipotéticamente 15 años, estamos 2020, el 2040, una persona que está en posesión de un predio de propiedad de terceros, alguien que se tituló en el año 24, podría solicitar, digamos, la prescripción adquisitiva de dominio de ese lote. ¿Por qué? Porque ya se trabajó ese pueblo. Es decir, el cercado de Puente Piedra se ha trabajado por COFOPRI en su momento. Entonces ya está formalizado. Por eso cuando hablan de que para iniciar este proceso de prescripción individual, necesariamente se tiene que haber formalizado el matriz. Entonces, se ha formalizado el matriz, perfecto. Pero si nos vamos, por ejemplo, a la zona de el cercado de Atevitarte, ¿no? Atevitarte, ¿no? Acá en el cono este, Atevita. Lo que está alrededor del distrito
no ha intervenido COFOPRI, digamos, sigue de alguna manera en informalidad. Si un lote de esos predios, cualquier lote que está, digamos, un lote que está frente a la municipalidad de Ate quisiera la prescripción y va a COFOPRI, COFOPRI le tendría que indicar de que COFOPRI, de alguna manera, la improcedencia de esa solicitud. Tendría que indicarle a COFOPRI que es incompetente para poder tramitar ese procedimiento de prescripción. Pero doctor, si es un lote urbano, tiene agua, luz, desagüe, tiene 30 años en posesión, sí pues, cumple el plazo de prescripción, pero no cumple la condición que pide la ley. Y la ley pide de que ese lote tiene que estar dentro de un área formalizada. Y esa área de Atevitarte no ha sido formalizada por COFOPRI. En consecuencia, ¿qué le queda a esa persona? Tramitar su prescripción individual ante el notario o ante un juez. Entonces, esa es la diferenciación que deben tomar en este tipo de procedimientos. Entonces, se encuentran, es decir, estos predios de propiedad privada que formen parte de posesiones informales y que se encuentran ocupados por terceros distinto al propietario. Es decir, quien ocupa ese predio tiene que ser otra persona distinto al propietario, a quien se le tituló, cuya posesión a la fecha de presentación de la solicitud acredite este tema de los 10 años, posesión continua, pacífica y como propietario del predio. Entonces, esos son los requisitos. Es decir, el 950 del Código Civil solamente habla de posesión de 10 años más posesión continua, pacífica y pública. En el tema de formalización urbana se agregan dos elementos adicionales, que la persona esté en posesión de ese predio, tiene que haber posesión física, y además que exista ese predio dentro de un continuo general, dentro de una posesión urbana o una posesión informal ya formalizada por el ente formalizador. Con esos requisitos sí se podría iniciar un procedimiento de prescripción adquisitiva individual. Entonces, para trabajar las prescripciones individuales, así como los tractos sucesivos, si se presentara el caso, tenemos que tener un plano ya inscrito en registros públicos. Y cualquiera de estos lotes que están dentro, identificados dentro de este plano de trazado de lotización, podrían solicitar el tema de la prescripción adquisitiva siempre y cuando el lote, estos lotes individuales le pertenezcan a un tercero, a un propietario privado. Entonces, ¿qué pasa si uno de los lotes le pertenece todavía a COFOPRI? No puede aplicar prescripción. Lo que tiene que hacer la persona, si el lote está en nombre de COFOPRI, es solicitarle su título y COFOPRI le va a dar su título, ya sea gratuito o ya sea oneroso, pero le va a dar su título. No necesita prescripción y le va a salir más barato que hacer un procedimiento de prescripción en la vía notarial. Entonces, estas consideraciones se deben tener presente siempre. Entonces, el marco regulatorio de los procedimientos individuales de prescripción adquisitiva de dominio están contemplados en el 06-2006 vivienda, ¿no? Y su modificatorio, el Decreto Supremo 030-2008 vivienda. Esta es la norma que regula los procedimientos individuales de prescripción adquisitiva de dominio. La 31056 en realidad regula solamente el procedimiento integral y simplificado de declaración de la propiedad de predios matrices. No trabaja sobre individuales ahí. En cambio, los individuales se trabajan con este marco normativo, con este Decreto Supremo 06-2006 vivienda, que es la norma que se debe aplicar en este tipo de procedimientos administrativos. Muy bien, entonces, mediante el transcurso del tiempo, el plazo prescriptorio, es de que esta persona que está en posesión de un predio, de un tercero, de un propietario privado, de un lote individual, va a adquirir el derecho de propiedad. Pero un punto muy importante. Como ven ahí en la imagen hay un plano y ese plano figuran lotes y figuran unas calles, ¿no? Y también figura un uso público, un parque. Dice la norma, se pueden titular predios dentro de asentamientos humanos, es decir, lotes de asentamientos humanos. ¿Qué pasa si yo me posesiono en el parque y quiero prescribir? ¿Estoy dentro de un pueblo formalizado? Sí. ¿Puedo prescribir el parque? No, porque es un bien público. Por eso no lo podría prescribir. Muy bien. Segundo, un lote que está ya identificado, manzana lote 5. Perfecto. Tiene 200 metros, pero yo voy a campo y tiene 300 metros. ¿Qué ha pasado? 100 metros se ha agarrado de vía. ¿Puedo prescribir 300 metros? No. Solamente prescribo los 200 metros que de alguna manera corresponden al lote titulado, porque la vía es vía
inscrita a favor de la municipalidad. Entonces, esa vía pública inscrita a favor de la municipalidad no se puede prescribir por ser un bien público, solamente el área ocupada de propiedad privada. Entonces, la prescripción, en consecuencia, tiene elementos técnicos que redefinen el área que se va a pedir la prescripción, no toda el área. Yo puedo ocupar 500 metros, 200 son, digamos, parte de un parque o de una posta médica y 300 son de un lote. Entonces, ¿qué es lo que puedo prescribir? Solamente los 300 lotes, esos 300 metros de lote de vivienda que es de propiedad de terceros. Lo demás lo seguiré teniendo en posesión, pero no podré aplicar el tema de la prescripción adquisitiva de dominio. Muy bien. Entonces, ¿quiénes realizan el tema de la prescripción? Bueno, principios COFOPRI, que es el ente formalizador por excelencia, a nivel nacional tiene 24 oficinas zonales a nivel nacional que ejecutan los procedimientos de formalización, ya sean en masivo o individual de prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, el llamado a realizar estos procedimientos es el COFOPRI y los procedimientos que realiza COFOPRI son gratuitos. Pero también hay la posibilidad, la norma lo ha establecido así, de que las unidades provinciales y distritales también realicen estos procedimientos de prescripción adquisitiva de dominio. Y acá viene el tema importante que les comenté. Entonces, existen tres actores, la COFOPRI, Municipalidad Provincial y Distrital. Entonces, la norma que dice que cuando vas a iniciar un proceso de formalización, ya sea masivo o individual, tienes que comunicar a las otras entidades de que vas a tomar competencia y vas a iniciar este procedimiento. Entonces, siempre tiene que haber entonces una comunicación entre las entidades indicando de que voy a tomar competencia de un pueblo o de un lote para formalizar y que eso te informa para que no, si llegara un expediente administrativo pidiendo lo mismo, lo declares improcedente porque ya tomó competencia a una municipalidad. Entonces, ese es el efecto que tiene, de alguna manera, reconocer que existen entes formalizadores a nivel nacional y entes especializados, pero siempre debe haber una comunicación que indique qué es lo que se está haciendo y qué competencia tiene cada uno en el momento de formalizar. Entonces, estas comunicaciones son importantes y a veces las exige el registro en el momento que realiza el tema de la calificación registral. Ya hemos dicho que muchos registradores están exigiendo previamente el oficio donde han asumido la competencia y han comunicado a las otras entidades formalizadoras que van a formalizar dicho pueblo, ¿no? Es como punto importante. Muy bien, entonces, los requisitos para el tema de la prescripción adquisitiva individual casi son los mismos del matriz, ¿no? Poseedor de un predio matriz por un plazo de 10 años, en este caso sería de un predio individual por más de 10 años, de posesión continua, pacífica y pública y como propietario. Entonces, este lote, digamos, de 200 metros cuadrados tiene que ser netamente de vivienda. Si el lote es más grande, se extiende hacia la vía, esa parte de la vía no se toma porque no se pueden prescribir bienes públicos. Solamente se toma el área física. Entonces, acá viene una pregunta. Si el lote está inscrito en COFOPRI con, digamos, con 200 metros en la partida registral, pero yo al momento de medir, ya sea con mi verificador catastral o el equipo de COFOPRI y mide 210, ¿cuál es la medida que se va a prescribir? Entonces, se va a prescribir la medida actual, la medida que está de alguna manera tomada en campo y que verifica los mismos linderos. Lo que pasa que fue una mala medición en su momento cuando se realizó. Entonces, si no afecta otros derechos de terceros, automáticamente se modifica el área de pretensión y se le da el área real efectiva que está en posesión este predio. Muy bien. Entonces, entramos ya entonces al procedimiento individual de declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio como parte de este procedimiento. Entonces, vamos a trabajar con un ejemplo práctico. Entonces, si dentro de un pueblo, ese pueblo que está en celeste es un pueblo fijado por COFOPRI, hemos puesto el centro poblado Villa María, ¿no? Ahí tenemos en Chanchamayo, y dentro de esta lotización existe un lote de vivienda, donde el señor Juan Pérez era el propietario, se le tituló en su momento, digamos en el año 2000, pero ahora al 2025 aparece otro titular, indicando que el señor falleció y que él tomó posesión del predio y tiene 25 años. Entonces, en este caso, sí procede el tema de la prescripción, porque es un lote que está dentro de un pueblo formalizado por COFOPRI. Entonces, aplica la regla
de que las prescripciones individuales solamente se aplican sobre pueblos formalizados, ya sea por la municipalidad o por COFOPRI, pero tiene que ser el pueblo haber sido formalizado y haberle sido titulado ese lote a un tercero. Si ese lote le pertenece a un ACOFOPRI, no se puede aplicar la prescripción adquisitiva. Lo que se aplica es una solicitud de adjudicación, de titulación. Entonces, hemos entendido esta primera figura que solamente afecta a los lotes que se encuentran dentro de asentamientos humanos ya formalizados. Y ponemos otro ejemplo. Acá el mismo pueblo está en rojo, pero el lote que vamos a prescribir está fuera de una zona formalizada, no está en ningún área formalizada, no hay ningún perímetro. Consecuencia, si esta persona del lote que quiere prescribir presentara su solicitud a COFOPRI, COFOPRI tendrá que declarar la improcedencia de este lote, aún tenga 50 años de posesión, aún tenga documentos probatorios. ¿Por qué? Porque está fuera de un asentamiento humano. Solamente se trabaja prescripciones de tipo individual y trato adhesivo cuando son lotes que corresponden o pertenecen a asentamientos humanos ya formalizados por el ente formalizador. Entonces, creo que con este ejemplo ya se entiende el alcance del tema de la prescripción individual. Muy bien. Entonces, como hemos dicho, al igual que Cofobri, muchas municipalidades están haciendo prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Una de estas es, de alguna manera, la municipalidad de Chanchamayo, que está realizando el procedimiento de predios, de alguna manera de un lote individual, por supuesto, ¿no? De un centro urbano informal, y que de alguna manera recoge la vertiente del marco legal que hemos dicho para lotes de tipo individual, el Decreto Supremo 06/2006 Vivienda, ¿no? Es uno de los comentarios, ¿no? Y también las municipalidades también están haciendo prescripción, emitiendo resoluciones administrativas declarando el tema de la prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? En el artículo 1 ven que declaran fundada la petición de prescripción adquisitiva de dominio de carácter de forma individual, aplicando el marco legal vigente, ¿no? Entonces, estas son resoluciones emitidas y que autorizan de alguna manera la emisión de títulos de propiedad a favor del administrado para que estos se lleven al registro para su inscripción. Entonces, también hay resoluciones que declaran también fundada el tema de la erradicación de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio. Esta es una municipalidad también Guarmey y que de alguna manera las municipalidades ya están actuando de forma, de alguna manera, célere en estos procedimientos de formalización. Entonces, las etapas que comprende este procedimiento individual de prescripción adquisitiva de dominio son las siguientes, ¿no? Son la presentación de la solicitud, la calificación de la solicitud, la inspección, la anotación preventiva, notificación de la pretensión, emisión y notificación de la resolución, titulación y solicitud de inscripción. Como ven, no aparece acá el tema del, digamos, diagnóstico técnico legal. Se supone que ya se ha hecho un diagnóstico en el matriz y automáticamente se deja de solicitar para pasar solamente a un mero trámite de prescripción. Entonces, por eso que las etapas son diferentes y de alguna manera le han querido dar celeridad a estos procedimientos de prescripción individual. Entonces, vamos a comentar cada uno. Primero que nada, presento mi solicitud, ¿no? Presento una solicitud al ente formalizador pidiendo el tema de la prescripción adquisitiva del lote, para lo cual adjunto documentos que acrediten un plazo mayor a 10 años, ¿no? Además, tengo que hacer de alguna manera otros documentos que podrían vertir sobre el tema de validez de esta posesión, por ejemplo, pagar autovalúos, por ejemplo, recibo de servicio y cualquier documento idóneo que me permita acreditar este tema de la posesión por el tiempo mayor a 10 años, ¿no? Entonces, esta solicitud va a llegar a mesa de partes de una oficina zonal. Inmediatamente después de terminado el despacho en el día, va a subir al jefe zonal y el jefe zonal lo va a reenviar a una brigada de trabajo, quien va a analizar toda la documentación. Ahora,
El objetivo de este procedimiento es que se declare propietario a la persona que está solicitando. Por supuesto que lo puede hacer en conjunto, puede ser una sociedad conyugal, lo puede presentar en conjunto. Puede ser un grupo de hermanos, se les titularía en copropiedad. Cuatro hermanos que solicitan la prescripción adquisitiva de un predio que ocuparon hace 20 años y que solicitan la titularidad de los cuatro. Entonces es una prescripción por cotitularidad, ¿no? Coposesión. Entonces, en esta solicitud se van a presentar de alguna manera las consideraciones necesarias para ejecutar este procedimiento de prescripción adquisitiva individual. Entonces, llega a mesa de parte de la secretaria lo sube al jefe zonal, el jefe zonal se lo pasa a la brigada de trabajo. La brigada, ¿qué va a hacer? Evaluar los documentos, ¿no? Luego presentar la solicitud, el abogado de prescripción, el abogado de brigada, tendrá un plazo de 30 días calendarios para realizar ¿qué? La calificación. ¿Y qué es la calificación? La calificación es la revisión de todos los documentos que están en el interior. Y esos documentos le tienen que crear convicción. ¿A quién? A la brigada técnico-legal. Ahora bien, hablan acá solamente de abogado, hablan del abogado, pero en realidad una zonal lo ve este tema de prescripción individual abogado, pero siempre vinculado al tema técnico. Tenemos que ver el lote, porque hay elementos técnicos que a veces se pierden de vista, porque puede ser que el predio, si bien es cierto, pida la prescripción, pero el predio está desfasado. Una cosa es la inscripción original del año 2000 con respecto a la realidad actual, ya ha cambiado. Entonces puede ser que el lote esté invadiendo vías. Entonces, esas consideraciones técnicas que podrían incidir sobre la prescripción tienen que ser de alguna manera verificado por un técnico. Y por eso que se dice de que esta evaluación necesariamente, aparte del abogado, tiene que haber un técnico que verifique esos datos, porque estoy haciendo una evaluación no solamente formal, sino también sustancial para poder tener toda la información necesaria y poder llevar adelante un procedimiento de formalización. Entonces, dentro del plazo de 20, se puede observar donde hay documentos no legibles, le falta documentos. Entonces, el abogado que está realizando la calificación puede, de alguna manera, observar estos documentos y pedir una aclaración o que subsane en el plazo de 20 días, calendario, para que subsane todas las observaciones puestas por este técnico que está evaluando las características y condiciones que se necesita para el tema de la prescripción individual. Entonces, una vez que superada esta etapa, por supuesto que tiene que haber un informe positivo de calificación, donde este abogado va a sacar un informe positivo indicando que procede el tema de la prescripción adquisitiva. Una vez que se dé la procedencia con el informe que va en el file de palanca en el expediente, automáticamente se programa una inspección en campo. Entonces, terminada la etapa de calificación, que es favorable, se elabora un informe técnico donde se verá la factibilidad de independizar la sección que corresponde, que solicita el administrado. Ahora bien, hemos dicho que en muchas ocasiones, a veces, el lote original de Juan Pérez, titular inscrito, tiene 300 metros y el solicitante de la prescripción solamente pide 100, que es el área ocupada. Entonces, en esas situaciones tendrán que elaborarse planos. ¿Planos de qué? Primero de subdivisión de lotes para independizar esos 100 metros. Tenemos que escribir previamente esa subdivisión para que esté listo para el tema de la prescripción. Entonces, la parte técnica, vuelvo a referir, juega un papel importante en este proceso de formalización vía prescripción individual. Lo que debe siempre coordinarse entre el abogado y el técnico es justamente estas consideraciones técnicas para tener pues una sola línea de acción en el momento de aplicar el tema de la prescripción adquisitiva de dominio. Entonces estamos de alguna manera orientados a aplicar las consideraciones técnicas para lograr el objetivo de la prescripción adquisitiva. Entonces, una vez realizada la parte, digamos, de campo, esta actividad de campo en definir el lote, el predio que corresponde justamente al lote inscrito, entonces vamos a realizar ¿qué? La anotación preventiva, para lo cual realizaremos la publicación respectiva, anotación, en la partida registral. ¿De qué? Del propietario privado. Es una anotación de publicidad del procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio en la partida matriz o en la partida del propietario privado, ¿no? Entonces, esta anotación permite dar publicidad no solamente al propietario, sino a terceros de que si en caso el propietario quiera vender,
existe la carga que limitaría esa venta. Ya estarían dentro de un procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, venderlo no es una solución para liberarse del problema. Solamente, de alguna manera, enfrentando esta situación y verificando que no es una prescripción, es la única forma de que gane el propietario privado. Pero, en este caso, se realiza la anotación preventiva, el abogado realiza el trámite de anotación para poder, de alguna manera, sustentar de que se haya iniciado este proceso. Muy bien. Entonces, después de la notificación al propietario, es importante conocer de que si la partida registral que se va, digamos, a prescribir 200 metros cuadrados, tiene cargas y gravámenes, necesariamente tiene que haber notificaciones no solamente al propietario, sino a los titulares de cargas y gravámenes. ¿Para qué? Para que tomen conocimiento del procedimiento. Entonces, mm, vamos a notificar y va a haber un proceso de notificación al propietario registral primero, ¿no? El abogado preparará el oficio de notificación al propietario. Ahora bien, la jurisprudencia en el TAP ha ordenado que en el momento de la notificación se presenten todos los recaudos. Es decir, cuando el administrado presentó digamos, la solicitud original, tenía una serie de elementos, una serie de documentos. Todos esos documentos tienen que ser remitidos dentro del oficio. Es decir, el oficio debe contener anexos, que son los documentos presentados por el administrado al momento de la prescripción. Si no, conllevaría a un tema de nulidad, ¿no? Entonces, uno de los, digamos, precedentes del Tribunal Administrativo de la Propiedad es justamente este tema de la debida notificación. Entonces, después de notificado, de alguna manera, hay un plazo de 20 días para que puedan presentar su oposición. Estos propietarios o terceros podrían presentar su oposición. Por supuesto, la oposición tiene que estar fundamentada con medios probatorios que acrediten de alguna manera que estas personas, no acreditan el tema de los 10 años o directamente que no cumple con los requisitos para poder prescribir, ¿no? Ahora, de presentarse oposiciones, necesariamente se tiene que correr traslado a los solicitantes de la prescripción. Se tiene que correr traslado ¿a quién? A la otra parte, ¿no? A aquella persona que va a prescribir sobre ese predio. Entonces, hay una suerte de debido procedimiento de notificar al titular registral y a la persona que está planteando esta prescripción adquisitiva sobre su lote. Entonces, esta oposición generalmente se resuelve en la resolución final, pero ahora hay algunos comentarios que se está haciendo sobre este aspecto, indicando de que tiene que tener una vía autónoma. ¿Qué quiere decir? Que el propio jefe de la oficina de COFOPRI en una zonal puede resolver directamente el tema de la oposición antes de sacar su resolución final. Entonces, ese criterio ya viene difundiéndose a nivel nacional con respecto al tratamiento de la oposición. Entonces, concluida la oposición, no han presentado oposición al procedimiento o habiendo sido presentado, esta es declarada improcedente, se pasa a la etapa de emisión y notificación de la resolución. Entonces, se tiene que emitir una resolución donde se declare adquisitiva de dominio a favor del administrado, ¿no? De Juana Galarza, ¿no? Es la titular, aquella que está en posesión por más de 20 años, la señora Juana Galarza, va a ser beneficiada con este procedimiento y para lo cual se va a emitir una resolución. Ahora, en esta resolución se podrá resolver el tema principal, la prescripción, pero también se podrá resolver el tema de la oposición, que hemos dicho. Ya depende de la tendencia del TAP, si se acrecenta, indica que no, que la oposición se resuelve en forma autónoma a la resolución final. Ya depende de alguna manera de la interpretación que se le dé a esta resolución del TAP, del Tribunal Administrativo de la Propiedad. Ahora bien, aparte del propietario, también debe ser de alguna manera notificado los terceros, aquellos que se estén tan perjudicados. Generalmente a los titulares de cargas y gravámenes también deberían ser emplazados, deberían ser notificados. Entonces la notificación tiene que ser al titular de predio matriz, al titular registral y también a aquellos de alguna manera que tienen un derecho sobre esta partida en el tema de cargas y gravámenes. Muy bien.
Al final, si no, si esta notificación de la resolución dentro del plazo respectivo, 15 días para que puedan presentar su apelación y subir al TAP, no lo hacen, automáticamente queda como cosa decidida y se pasa a la etapa de titulación y solicitud de inscripción. Se emite el título de propiedad a favor de este poblador, de este administrado, y se solicita la inscripción, se mandan los documentos al registro de predios para que se pueda inscribir en esa partida. Entonces, lo que va a cambiar ahí es la titularidad. Si estamos trabajando sobre todo el lote, 200 metros cuadrados, lo que va a hacer con este título es cambiar la titularidad de Juan Pérez a Federico Torres. Entonces, hay un cambio de titularidad por efecto justamente de este instrumento que es el título de propiedad otorgado en un procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio de tipo individual. Ya hemos saneado entonces con la inscripción el nuevo titular con su área y de alguna manera a partir de ahí ya podrá realizar los actos registrales que correspondan. Entonces, como parte de alguna manera de este procedimiento que estamos viendo. Muy bien. Las instancias administrativas, ya hemos visto, hay dos momentos. Un momento primero, que es el tema de la oposición, que según la tendencia del TAP tendría que ir también a ser resuelta por el jefe de la Oficina Zonal, ¿no? De COFOPRI, y si es apelada, subiría al Tribunal Administrativo de la Propiedad. Entonces, la primera instancia administrativa es el jefe de la Oficina Zonal, y la segunda instancia administrativa es el TAP, el Tribunal Administrativo de la Propiedad. Entonces, este tribunal va a tener conocimiento de todos los procesos administrativos donde se presenten eh, reclamaciones u oposiciones o apelaciones dentro de este mismo escenario de formalización. Es decir, los actos administrativos expedidos por los jefes zonales pueden ser materia de impugnación. Entonces, pueden darse dentro de este procedimiento el tema de las oposiciones o reclamaciones como parte del procedimiento, pero también pueden darse el tema de las apelaciones. Estas apelaciones también los ve el Tribunal Administrativo de la Propiedad y la apelación tiene como finalidad declarar la nulidad de esas resoluciones que declaran la prescripción adquisitiva de dominio. Entonces, estas instancias para el tema de COFOPRI es, primera instancia, el jefe zonal. Y segunda instancia es el Tribunal Administrativo de la Propiedad, el famoso TAP. En el tema municipal, generalmente es el jefe de formalización integral, ¿no? De una municipalidad, ¿no? El encargado de la formalización. Y en segunda instancia, generalmente es el alcalde que trabaja o realiza funciones tipo segunda instancia administrativa. Podría cambiar esta segunda instancia por el gerente de desarrollo urbano, el gerente general, ya depende de la organización que ya haya resuelto o haya definido la municipalidad. Pero son instancias establecidas para viabilizar todos los procesos de formalización. Muy bien. Entonces, habiendo terminado el tema de la prescripción, y es un procedimiento mucho más corto, no hay diagnóstico, la parte técnica en realidad está supeditada a la inspección de campo, donde se define todos estos aspectos, se puede trabajar la formalización por prescripción del lote completo, un lote de 300 metros, o de una fracción, de una parte. También es viable el tema de la prescripción, pero con la condición de que se tenga una posesión física sobre el predio. Muy bien. Entonces, ahora entramos a otro procedimiento, el procedimiento de mejor derecho de posesión. Entonces, la figura que de alguna manera está contemplada acá es la siguiente. En los procesos de formalización masiva, ¿no? Cuando vamos a campo y empadronamos, digamos, a 500 personas, hay situaciones donde yo toco la puerta de la manzana a lote uno y sale una persona, ¿no? Sale la señora Rosa García. Sale la señora Rosa, me dice que vive en el lote más de 10 años y la empadrono, ¿no? Saco mi documento de empadronamiento, saco la tablet porque ahora es digital, el tema del empadronamiento es digital. Saco mi tablet y comienzo a llenar los datos de la señora, sus generales de ley, DNI, hijo, familia, etcétera. El tiempo de posesión y tomo una foto del predio, ¿no? Indicando que este lote corresponde a esta ficha de empadronamiento. Muy bien, hasta ahí tenemos de alguna manera una acción directa que hace el equipo técnico de COFOPRE y lo hace no solamente en este lote.
lo hace en los 500 lotes, siempre y cuando no tengan contingencias. Muy bien, entonces, al realizar esta acción de tomar la información en esta ficha física, que puede ser en papel o puede ser en digital, hay ocasiones donde esta persona, ¿no? Puede ya ser la poseedora del predio, me hace pasar y veo y tomo foto que está en posesión, pero resulta de que mañana más tarde pasa una persona por el lote, habla con este funcionario de Cofopre y le indica de que ese lote en realidad no le pertenece a la señora es una inquilina y que el verdadero propietario vive en la manzana J, lote 7. Entonces, frente a este caso, el empadronador no podría, no podía generar un procedimiento de mejor derecho, él no lo puede hacer, porque es un procedimiento a pedido de parte, tiene que haber una solicitud. Lo que sí puede es informar en la ficha indicándole que una persona ha hecho referencia a que la señora es poseedora por un contrato de arrendamiento. Eso sí lo que puede poner en la ficha como complemento de la información, pero no generar un procedimiento de mejor derecho porque no hay documento de por medio. Correcto. Si no hay documento de por medio, no se generaría un procedimiento de mejor derecho. Sería un dicho de la persona que se ve preocupada con esta titulación, pero mientras no se demuestre que existe un contrato de arrendamiento, se le va a titular a esta señora. Entonces, ese es el primer caso. Entonces, no genera procedimiento de mejor derecho cuando una persona hace referencia de que existe un conflicto o hay una persona que es el titular. Segundo caso, igualmente empadronamos a esta señora Rosa García, terminamos el empadronamiento y viene una persona y nos indica, señores, ¿ustedes son de Cofepris? Sí. ¿Han empadronado a la señora? Sí. Bueno, la señora parece que no es la propietaria, es otra persona. Yo le voy a avisar a la persona que es propietaria del lote. Entonces va justamente y le avisa. Y esta persona toma conocimiento y ahí sí va a Cofopri o presenta por mesa de parte virtual un escrito indicando que no está de acuerdo con este proceso de formalización. Entonces, ese documento que se presenta se llama una reclamación. Reclamación. Está presentando una reclamación indicando que esa persona no es la titular del predio. Con ese documento que ingresa por mesa de partes, mal redactado, bien redactado, pero poniendo en conocimiento, indicando de que ese lote no debe ser titular a la señora, se inicia un procedimiento de mejor derecho de posesión. Ese es el momento en que se inicia este procedimiento. Cuando una persona que no está de acuerdo con el tema de la formalización presenta de alguna manera ese escrito. Eso es un primer momento. Como saben, hay diferentes momentos en que se puede presentar este tipo de reclamaciones. Y un segundo momento es cuando ya se empadrona, se saca el listado de aptos y se pega un padrón en el centro poblado. Ese es un segundo momento para presentar también el tema de una reclamación debido a que ese derecho no le corresponde a la persona. Entonces, van a haber diferentes momentos en que se pueda presentar eso. Mientras no se titule, podría ser recogido este pedido de estas personas que supuestamente tienen interés y suspender la titulación hasta que se resuelva el tema del procedimiento de mejor derecho. Entonces, el mejor derecho está regulado en el Decreto Supremo 039/2000 MTC, ¿no? Este es el marco jurídico que regula el reglamento de normas que regulan las organizaciones y funciones de COFOPRI. Ahí están todos los, digamos, las funciones que tiene el TAP, las funciones que tiene el jefe zonal para resolver estos casos especiales de derechos de propiedad, en especial este procedimiento de mejor derecho de posesión. Muy bien. Entonces, ¿qué es el mejor derecho de posesión? Es el estado situacional de conflicto de intereses entre dos o más personas naturales o jurídicas respecto a la formalización de uno o varios lotes en el procedimiento ordinario de formalización individual. Es decir, cuando dos personas están en conflicto. Ahora, quiero aclarar este tema ahora. En este caso que estoy presentando del primer lote que están empadronando en Cofopri, la señora Sara Rosa García, si la señora Rosa García me presentara en campo, en un centro poblado, una escritura pública con respecto al lote, una hijuela, un testamento o un documento hasta registral de ese lote de propiedad, y posteriormente una persona presenta una solicitud pidiendo
que se anule esa información de que esa señora no es propietaria, automáticamente ese documento presentado por mesa de partes tendrá que declararse la improcedencia, porque ya no se genera un mejor derecho, porque esta persona es propietaria. Entonces, en el caso de que el titular del predio, el poseedor, sea propietario registral o extrarregistral, no se aplica el procedimiento de mejor derecho, porque ya tiene una titularidad. Solamente se aplica el procedimiento de mejor derecho cuando las personas que están en conflicto son poseedoras. Pueden ser poseedor del primer lote y el otro ha sido poseedor anteriormente y ha perdido la posesión y está reclamando que se le entregue la posesión y el mejor derecho. Entonces, este conflicto de posesión es lo que conlleva justamente este procedimiento de mejor derecho de posesión. Muy bien. ¿Y qué es lo que se presenta? Se presenta una reclamación, no una oposición ni apelación, se presenta un recurso de reclamación que tiene por objeto impugnar el tema de la calificación positiva, de que la persona pues está apto para titular y publicado el paro, uno presenta su reclamación ante el ente formalizador para que se suspenda esta titulación y se genere un trilateral para resolver el caso específico de mejor derecho. Entonces, este es el documento que se tiene que presentar para dicho fin, siempre y cuando, vuelvo a repetir, sean personas que están en conflicto por la posesión del predio. Si una de ellas tiene un documento de propiedad, se termina el tema del procedimiento de mejor derecho. Entonces, para realizar esta acción, este, esta, esta forma de resolver, porque va a tenerse que resolver este caso entre A y B que están en conflicto, tiene que realizarse una inspección inopinada. El abogado que está llevando el procedimiento de litigios va a fijar un día y hora, pero no le va a comunicar a las partes, se va a acercar al lote y automáticamente va a tomar referencia quién está en posesión, cuánto tiempo, si ha sido despojado, si hay denuncia policial, si es arrendador, todos los datos necesarios para poder identificar de alguna manera la condición del lote. Por eso se llama una inspección inopinada, para tomar y recoger in situ cómo está o cómo se comportan las personas frente a ese lote, si realmente tienen la posesión del mismo. Entonces, esta inspección es importante dentro de este procedimiento. Y después viene la inspección técnica, porque puede hacer de que el conflicto no sea sobre todo el lote, sino sobre una parte del lote. O que directamente la persona que estaba, se empadronó, él dijo que era dueño de 200 metros, pero en realidad solamente era poseedora de 100 y los otros 100 están a nombre de otra persona, conflicto de intereses. Entonces, para lo cual el equipo técnico de Cofopri tiene que hacer una inspección técnica para definir exactamente que el área que van a de alguna manera a definir por este mejor derecho de posesión prácticamente es la misma o corresponde a 2 o 3 predios. Entonces, acá viene de alguna manera el análisis técnico del lote del predio para saber su condición y saber si realmente cómo se va a titular, porque al final se va a emitir una resolución titulando una sola persona, titulando en copropiedad o subdividiendo el lote, ¿no? Depende de alguna manera de la decisión que tome, en este caso el jefe zonal y posteriormente el tribunal. Entonces, es la inspección técnica que se realiza sobre el lote. Para lo cual, para emitir o terminar un procedimiento de mejor derecho, necesitamos una resolución administrativa, ¿no? Que concluya con el procedimiento. Pero estos procedimientos pueden ser apelados, es decir, sale la resolución, se la notifica a la otra parte y la otra parte podría presentar su recurso de apelación. En ese caso, cuando concluye en primera instancia con una resolución, inmediatamente se produce el derecho de presentar una apelación. Ahora bien, el conciliador siempre está presente en todo el procedimiento. Tiene que ser un conciliador acreditado por el MINJUS, o el Ministerio de Justicia, quien puede realizar propuestas conciliatorias para llegar a acuerdos con respecto al tema específico del mejor derecho. Pero si no fuera así, también de alguna manera se trata de buscar esa armonía entre las partes, ¿no? Utilizando justamente al conciliador. Y los lotes de libre disponibilidad de disposición cuando ninguno de los dos ha acreditado el tema de la posesión o ninguno de los dos ha acreditado los requisitos básicos para poder adjudicarse ese predio. Entonces hay situaciones donde el lote o el predio lo declaran de libre disponibilidad. Entonces, ¿cuáles son estas etapas de mejor derecho? Primero, la presentación de la solicitud. Igualmente, ¿no? Se presenta la solicitud por mesa de partes,
Y mesa de partes lo que va a hacer es asignarle un código y después subir el expediente al jefe de la oficina zonal, y la oficina zonal, el jefe, le va a trasladar este expediente, esta solicitud, a una brigada, ¿no? Generalmente es un abogado que se encarga del tema de litigios. En muchas de las oficinas zonales, los encargados de litigios son los abogados, que piden después ayuda al técnico para algunos temas importantes debido a la complejidad. Pero en los mayores casos son abogados que guían este procedimiento de mejor derecho. Ahora, esta solicitud tiene que ser necesariamente ingresada por mesa de partes. Hay una mesa de partes virtual, una mesa de partes presencial, física, y de alguna manera toda esta información tiene que ser filtrada o subida al sistema, ¿no? Para poder tener, digamos, la certeza de la numeración, de la fecha de ingreso de esta, de esta reclamación, ¿no? Como parte de este procedimiento, para poder también con este documento generar el procedimiento de mejor derecho y además también pasarlo al estado situacional de litigio, conflicto de intereses, para que no se pueda bajar la ficha a titular mientras no se resuelva este procedimiento administrativo. Entonces, esta información, la solicitud se ingresa al sistema, hay un sistema interconectado para poder dar la información y generar pues la para su evaluación posterior. También se ingresa en el sistema del sistema de titulación, ¿no? De control de calidad y titulación para poner el estado situacional. ¿Cuál es el estado situacional? En este caso, litigios, ¿no? Conflicto de intereses. ¿Para qué? Para evitar de que esa ficha se puede ir a campo, la empadronan y se titula a la persona. Entonces se bloquea la partida con el estado situacional respectivo de litigio y esa ficha ya no va a bajar al campo hasta que concluya el tema del procedimiento administrativo de mejor derecho de posesión. Muy bien. Entonces, se evalúa, califica la reclamación. Hay una evaluación de la solicitud, ¿no? Adjuntando todos los medios probatorios y los documentos presentados, ¿no? Entonces, este procedimiento se inicia de alguna manera con esta presentación de solicitud y después una publicación de poseedores aptos. Acá viene un comentario adicional. Miren, originalmente esta reclamación se presenta después que he ido a campo, empadronar a la persona, después del empadronamiento llevo la ficha al calificador, el calificador la revisa y lo declara apto. Y al momento de declarar apto, genera un padrón de aptos. Ese padrón de aptos, digamos, de 20, 100 personas, agarran el padrón y lo pegan, digamos, en el centro educativo, en el local de la municipalidad. De ahí se cuenta de alguna manera los 5 días. El primer día se levanta un acta indicando el primer día, pero ese padrón está pegado 5 días. En esos 5 días, cualquier persona puede presentar digamos, su reclamación frente a un lote que está, de alguna manera, que se le va a titular indebidamente. Ese es el primer momento, es el momento principal. Pero hay situaciones que he dicho de que en el momento o al día siguiente de haber empadronado también se puede presentar el documento y es válido. O también se puede presentar después de estos 5 días. ¿Por qué? Porque si no se emite aún el título de propiedad, esta, digamos, reclamación puede ser amparada y tendrá que ser resuelta. Entonces, esto de los 5 días calendarios para poder publicar y ahí oponerse, en realidad es una formalidad que ya está superada por algunas jurisprudencias del TAP y sobre todo unos lineamientos con respecto al tema del debido procedimiento administrativo, para tenerlo en cuenta. Entonces, esta reclamación puede ser presentada en cualquier momento del procedimiento hasta antes de la emisión del título. Ese es el momento, hasta antes de la emisión del título. Muy bien. Entonces, esta solicitud necesariamente va a ser verificada, bueno, es ingresada a mesa aparte, se verificarán todos los documentos. Hay un abogado especialista en el tema de litigios, ya no tanto una brigada, pero sí el abogado a veces necesita parte técnica que lo tiene que ver un técnico especial que vea caso por caso, pero generalmente es un abogado que ve todo este tema de litigio. Entonces, si en caso hubiera en esta, digamos,
reclamación, algún documento que es ilegible, de que no crea convicción o falta algún documento adicional, se le puede solicitar al administrador que subsane, que presente. Se le da 2 días para subsanar. Si subsana, continúa el procedimiento, ¿no? Subsana este tema de poder completar la información. Entonces, pero si no, se va a declarar la inadmisibilidad de esta solicitud, de esta reclamación, si no subsana. Entonces, tenemos de alguna manera que realizar un buen análisis de la información para ver si realmente corresponde a un procedimiento de mejor derecho. Por ejemplo, si yo analizo los documentos y encuentro un escritura pública o un título de propiedad, automáticamente, ¿qué tengo que hacer? Declararle improcedencia. ¿Por qué? Porque hemos dicho que este procedimiento no procede contra propiedad inscrita o no inscrita. Entonces tengo que hacer esta evaluación y pedir los comentarios en este caso al administrado, ¿no? Entonces, esta condición, hemos dicho, tiene que ser de alguna manera informada al área respectiva para que se bloquee la ficha y no se pueda bajar a campo. Entonces, hay situaciones también donde las reclamaciones pueden darse por situaciones especiales que hemos dicho de que pueden tener títulos de propiedad inscritos o no inscritos que de alguna manera van a definir una situación especial y ya no un procedimiento de mejor derecho. Y le hemos comentado que tiene que esto averiguarse, pedir la información complementaria, hacer las observaciones para poder tener ciencia cierta de esto. Por ejemplo, que uno de los lotes ya está inscrito a nombre de un tercero. Entonces, ¿cómo lo voy a titular? Ya no le puedo otorgar un título de propiedad. Ya está inscrito a nombre de un tercero. Lo que falta es migrar esa partida del CIR al SAR, que es otro procedimiento totalmente diferente al procedimiento de mejor derecho. Entonces, se van a evaluar todos los hechos expuestos por las partes. Por supuesto que las partes, en este caso el reclamante, el que presentó la reclamación, y también el poseedor va a tener que presentar sus argumentos, sus medios probatorios para acreditar cada uno de ellos su posición. Cada uno ellos tienen una posición con respecto al predio. Uno le indicará que que es de alguna manera parte del predio le pertenece porque tiene un documento de transferencia de posesión. El otro dirá que no, que ese documento es falso, que la firma es falsa. Entonces comienza el tema del litigio, ¿no? Comienza el tema de ver quién es el que tiene la razón con respecto a medios probatorios, argumentos, etcétera. Entonces, esta parte es importante porque ahí se va a analizar toda la documentación. ¿Ya? Y hay casos en que a veces la persona no puede acreditar la posesión y el lote, por ejemplo, se va a campo, se empadrona y en realidad vivió un tercero y ahora falleció y el lote está vacío. Esa circunstancia podría cambiar el tema del proceso de formalización. Ahí están discutiéndose el derecho de posesión o la posesión de dos personas que ninguna tiene posesión directa del predio. Entonces, por eso hay la alternativa de declarar del predio de libre disponibilidad, de que ninguno de los dos tiene el derecho para poderse adjudicar o titular en ese predio. Entonces, esas consideraciones también tienen que tomarse en cuenta en el momento de revisar los argumentos. Entonces, puede ser que en esta revisión de argumentos pueden haber denuncias judiciales, procedimientos judiciales, administrativos, pueden haber de alguna manera ya resuelto algún caso por conciliación o acuerdos entre las partes, ¿no? Pueden haber llegado a una conciliación y eso lo presentan dentro del expediente administrativo. Entonces, todas estas situaciones necesariamente tienen que ser comunicadas siempre al abogado encargado de litigios para que, de alguna manera, tome conocimiento y pueda, de alguna manera, ya resolver al final, porque quien hace o elabora la resolución, primero el informe y la resolución, es este abogado, de alguna manera, que está encargado de los procedimientos administrativos de mejor derecho. Entonces, se apertura un expediente, ya hemos dicho, ¿no? Un expediente administrativo que se comunica al área de formalización individual, colocando el tema el estado situacional de conflicto de intereses, ¿no? Para que ningún otro empadronado pueda bajar a campo con esa ficha y titular. Esta apertura de expediente necesariamente va con todos los anexos, van todos los medios probatorios, todo en físico, en formato físico. Hay un expediente por cada uno de estos procedimientos de mejor derecho, donde están todos los medios probatorios. Ahora, lo que se está acostumbrando es de que se digitalice toda esta información.
para tener un expediente también digital y poder evitar que se pierda el expediente si teniendo ya el digital. Entonces, lo importante acá de la apertura del expediente es que se tenga la integridad del expediente, con todos los medios probatorios, con todos los documentos, ¿no? Y se elaboran los oficios para que se puedan, de alguna manera, las partes presentar sus documentos o argumentos dentro de este procedimiento de mejor derecho. Y ahí viene otro tema. En muchas ocasiones, en mesa de partes reciben el documento y ponen su DNI y todo, pero a veces la dirección no es legible y ahí hay un problema. O la dirección, si bien es cierto, hay dirección, no es ubicable. Entonces se solicita en mesa de partes de que aparte de poner su dirección, ponga un correo o una dirección electrónica para el tema de las notificaciones, porque muchos expedientes se han quedado justamente por no saber a dónde notificar porque el reclamante solamente puso una dirección, Manzana G, lote 7, asentamiento El Alto, pero ni pone sector, dónde queda, no, solamente en genérico. Y a veces eso complica el tema de las notificaciones, por eso que muchos expedientes están de alguna manera ahí suspendidos debido justamente a esta identificación. Entonces, es importante que se identifique la dirección de la persona, especialmente su correo para el tema de notificaciones. Entonces, aparte de eso, tenemos que sacar toda la información que esté en las fichas de empadronamiento, ¿no? Porque para iniciar este procedimiento de mejor derechos, se solicita al área de archivo que se extraiga o se presente la ficha en este caso, la ficha de empadronamiento original con los recaudos o antecedentes. Entonces, la ficha original, no en copia, sino la original, más todos sus complementos, todos sus anexos, van como página 1 del expediente administrativo, porque a partir de esa ficha de empadronamiento, los datos consignados son los que van a servir para interpretar quién tiene el mejor derecho. Entonces es importante pedir esta información de la ficha de empadronamiento. Entonces ya tengo mi expediente con todos los documentos, de alguna manera he notificado a las partes, han presentado sus argumentos, entonces pasamos a la inspección inopinada. Es decir, el abogado va a campo y recoge la información que puede percibir, ¿no? Tomando las fotos, entrevistándose con las personas que estén en posesión, si adjunta más documentos lo van a recibir. Entonces, es una labor de poder demostrar en campo quién tiene posesión efectiva y real del predio como condición, ¿no? Esta inspección opinada tiene que ser prácticamente sin comunicar a ninguna de las partes para encontrar in situ a la persona que realmente posee el predio. Si hay comunicación previa de esto, prácticamente esto va a ser declarado improcedente. Tiene que hacer esta inspección sin comunicación y el abogado que realiza esta verificación tiene que tomar todos los datos técnicos y legales que pueda suministrar la información con respecto al predio. Se elabora un informe técnico, este abogado elabora un informe técnico para definir exactamente qué encontró en campo, si hay títulos de propiedad, escrituras públicas, si de alguna manera se tiene que modificar el plano, si el plano que están viendo, que puede ser de 200 metros el inscrito, y en campo tiene 250, tendrá que haber una modificación del plano que lo tiene que hacer la parte técnica. O si el predio está subdividido, se ha reducido de 200 a 150. Entonces, y ese es el área de posesión. Entonces, todos esos temas técnicos necesariamente tienen que ser coordinados con las áreas especializadas. El área de integral, que va a hacer un nuevo levantamiento, si las medidas no corresponden, un nuevo levantamiento para poder definir exactamente en la manzana cuál es el lote que se va a entrar a un proceso de litigio, ¿no? De conflicto, pero para lo cual se necesita de alguna manera actualizar toda esta información. Muy bien. Entonces, una vez que se tiene ya el expediente, se hizo la inspección opinada, es necesario ya acercar a las partes para que lleguen a acuerdo. Entonces, esta es la etapa de conciliación. Ahora, esta etapa no es necesaria. Es decir, si no hay un conciliador acreditado en la oficina zonal o la municipalidad, esta etapa no se hace, no se realiza. Es una etapa opcional, es una etapa opcional. Si se quiere, se hace, si no, no. Pero si en el caso hipotético se tuviera un conciliador extrajudicial, sí se haría esta conciliación para poder acercar a las partes y poder llegar a un acuerdo cómo se van a dividir el lote, si están en conflicto. O
verificar que se cumpla con pagar el precio. Si una de las partes, el poseedor, vendió el lote y le falta pagar otra parte, llegarán esos acuerdos para evitar el tema de conflictos. Pero lo importante es que el conciliador tiene que arribar a acuerdos conciliatorios. Y si no lo hace, poner en el acta que no se llegó a acuerdos. Entonces, para realizar una conciliación se tiene que notificar a las partes, entonces remitirá los oficios a la parte. ¿Se presentarán o no se presentarán? Ya depende de la voluntad de cada una de las partes. No es obligatorio, como hemos dicho, el tema de la conciliación. No porque no se presente la otra parte va a ganar. No, como es un tema opcional, lo que se busca con la conciliación es llegar a un acuerdo, ¿no? Beneficiando a las dos partes y poder concluir con este procedimiento. Notificamos a las partes, ¿no? Con el oficio respectivo para que se presenten a esta audiencia de conciliación. Entonces, la conciliación se busca, de alguna manera, llegar a un acuerdo entre las partes, para lo cual lo que se recomienda en conciliación es trabajar en forma independiente. Es decir, uno de los, digamos, poseedores con el conciliador y después el conciliador con el otro poseedor en, digamos, ambientes independientes. No se pueden juntar en un solo momento a todos. Una vez que tengan los acuerdos, recién se llevarán a una sola audiencia, a una sola sala, donde se fijarán los puntos con respecto a estos acuerdos a que arriben. Entonces, esta audiencia conciliatoria puede ser, digamos, positiva, ¿no? Traer y llevar a acuerdos conciliatorios para que el predio se divida o subdivida conforme a lo que se pueda llegar a un acuerdo con respecto al predio a dividirse en dos partes o que es en copropiedad. Depende de los acuerdos que se tomen siempre y cuando dentro de las normas de formalización. Entonces, si hay acuerdo, se ejecuta el acuerdo. Se va y se va a inscribir este acuerdo conciliatorio, se va a inscribir en registros y se va a pactar para el otorgamiento de títulos de propiedad en forma en copropiedad, por ejemplo, si han acordado dividirse el predio en copropiedad o en una subdivisión o en una especie de repartición del predio en parte proporcional según el acuerdo conciliatorio. Entonces, para lo cual este acuerdo se tendrá que ejecutar a través de actos o acciones técnicas. Muy bien. Entonces, se emite previamente para llegar a este acuerdo una resolución por parte del área de integral, una resolución de rectificación o modificación. Era un predio de 200 metros, ahora van a ser dos predios de 125. Es una modificación que se tiene que inscribir ¿en dónde? En registros públicos. Entonces se va a solicitar la independización de un lote de 250 metros en dos lotes de 125 metros. Y lo que va a hacer es inscribir esta subdivisión para que después ya estos lotes ya independizados puedan inscribirse ese acuerdo conciliatorio de cada uno con los títulos de propiedad de cada uno que va a ir al registro. Entonces, el lote uno con 125 a favor de A y el lote 2 125 a favor de B. Es decir, han arribado a un acuerdo conciliatorio y con eso concluye el procedimiento. Pero si no llegaran a acuerdo las partes, a estas personas o estos supuestamente solicitantes que están en conflicto, pasaremos ya a emitir la resolución declarando el mejor derecho de propiedad, para lo cual el abogado elabora un informe para su jefe, ¿no? Para el jefe de la oficina zonal, donde va a poner todas las consideraciones, todos los actuados y de alguna manera concluirá a cuál de las dos personas le corresponde el mejor derecho de propiedad. Puede ser a A, puede ser a B, o puede también declarar la libre disponibilidad del lote, declarando de que a ninguno de los dos le corresponde el derecho. Entonces, este informe final, que es suscrito por el abogado que lleva a cargo este procedimiento de mejor derecho, de alguna manera va a definir o va a recomendar cuál es la solución a este tema, ya sea que se ha realizado pues un análisis integral de toda la documentación y para él crea convicción de que sea A el titular a quien se le debe otorgar el título, o puede ser que B también cumple con los requisitos y él es el que tiene el mejor derecho con respecto al otorgamiento del título de propiedad. Entonces, este informe va a permitir proyectar también una resolución. Esta resolución va a recoger el contenido del informe y esta resolución va a definir el derecho a quien le corresponde, o A o B, o dejar como lote de libre disponibilidad. Entonces, esa ya es una decisión que debe tomar, en este caso, el jefe zonal en el momento de realizar o de alguna manera suscribir esta resolución final declarando
justamente este mejor derecho. Muy bien. Entonces, la parte de, digamos, de una resolución, ya sabemos, los vistos, la parte considerativa y la parte resolutiva. Las partes de alguna manera medulares es la descripción de todo el procedimiento. Y esa descripción de todo el procedimiento va en la parte considerativa, para saber que si se ha notificado, si ha habido conciliación, si no ha habido conciliación, o si directamente los documentos presentados cumplen con el requisito de probar de alguna manera ese derecho que tiene la persona, una de las partes, de poder ser acreditada a un título de propiedad y el otro descartarlo, ¿no? Declarar la improcedencia de su solicitud o reclamación frente al derecho. Y en la parte resolutiva ahí se va a declarar ya el derecho, el mejor derecho de posesión a favor de A o pedir de que se declare el mejor derecho a favor de A y a favor de B, cada uno en un lote independiente, ¿no? Al haber realizado la independización de cada uno de ellos. Entonces, estas partes que contienen la resolución tienen que ser motivadas, tienen que definirse cada uno de los actos que se ha realizado por parte de este abogado y que ha realizado justamente todo este estudio. Entonces, el jefe zonal, teniendo ya este proyecto de resolución, la va a leer, la va a analizar y la va a suscribir, ¿no? Indicando ahí justamente a quién le otorga este mejor derecho de posesión para que posteriormente se inscriba este derecho. Y entonces, esta resolución final firmada por el jefe zonal tiene que ser nuevamente notificada ¿a quién? A las partes del procedimiento, a A y a B. Entonces tendrá que notificarse en su domicilio de cada uno, para que un plazo de ¿qué? De 15 días después de notificada pueda presentar su ¿qué? Su apelación. Puedan apelar de esta resolución, debido a que no están de acuerdo y solicitan justamente que se considere o se evalúe nuevamente su derecho. Entonces, elaboramos los oficios, estos oficios son comunicados con la resolución a cada una de las partes. Por supuesto que si ninguno después del plazo de 15 días no apela, automáticamente concluye este procedimiento. Pero puede ser de que dentro del plazo de 15 días puedan apelar y este expediente administrativo subiría automáticamente al Tribunal Administrativo de la Propiedad, al TAP, ¿no? Entonces, la notificación tiene que ser justamente en el domicilio de los participantes o las personas que están participando en este procedimiento de litigio, ¿no? Además de esta comunicación, ¿no? Vía oficio en su domicilio real, va a haber también la posibilidad de poder hacer la publicación en el Diario Oficial del Peruano, ¿no? Donde de alguna manera, se hace la publicidad de que no se ha podido ubicar la dirección de alguna de las partes, por eso se hace la publicación en el Diario Oficial del Peruano. Entonces, es importante indicar de que en el momento de recibir las solicitudes, esta solicitud de reclamación, Mesa de Partes pida siempre el tema de los correos o direcciones electrónicas para fin de agilizar este tema de los procedimientos del mejor derecho, porque no contar con una dirección prácticamente suspende el procedimiento y ubicarlo tendría que hacerse toda una búsqueda o todo un procedimiento para poder ubicar la dirección de la persona. Que la dirección sea clara, exacta y aparte un correo o una dirección electrónica que permite darle celeridad a este tipo de procedimientos administrativos. Entonces, una vez notificados, ¿no? Son 15 días. Ahora, ¿cómo yo pruebo de que han pasado los 15 días y no se han presentado ninguna apelación? Entonces, en ese caso, el jefe zonal tendrá que pedirle con una información a quién, a mesa de partes, en este caso, atención al usuario, atención al público. Ellos le van a dar una constancia de no presentación de apelación dentro del plazo de 15 días. Entonces, con esa constancia, automáticamente se deja fe de que el procedimiento ya concluido, es cosa decidida, y se ejecute de alguna manera con la emisión del título de propiedad. Entonces, ese es el momento donde de alguna manera esto ya no va a subir al TAP, quedará ahí firme debido a que han transcurrido los 15 días hábiles para apelar y que el área de atención al público ha indicado, ha señalado de que no se han presentado ninguna oposición dentro del plazo. Muy bien. Pero en el hipotético caso que se presente una apelación a esa resolución, lo que va a ocurrir
es de que ésta suba ¿a quién? Al Tribunal Administrativo de la Propiedad. Se preparará el expediente, se foliará y todo esto de alguna manera subirá al Tribunal Administrativo de la Propiedad. Ahora, para lo cual esta apelación también tiene que ser revisada por la oficina zonal. El jefe zonal, a través de su abogado, revisará que cumplan los requisitos para el tema de la apelación y preparará el expediente para subirlo al Tribunal Administrativo de la Propiedad. Entonces, este, esta parte es de que la información va a estar legajada, compilada y sobre todo foliada para ser transmitida o remitida pues al área del TAP, a la Secretaría del TAP, del Tribunal Administrativo de la Propiedad, quienes van a tomar este caso debido a la apelación que ha cumplido con los requisitos y van a revisar el expediente administrativo, ¿no? Este expediente que va a ser de alguna manera también identificado con un número propio del expediente del TAP, que también tendrá que ser escaneado para salvaguardar la integridad del expediente administrativo y poder de alguna manera revisar toda la documentación y verificar si la decisión tomada por el jefe zonal es la correcta o si no, declarar la nulidad de la misma. Entonces, acá los abogados del TAP van a tener que revisar toda la documentación y sobre todo el caso específico, ¿no? Una vez revisado, el Tribunal Administrativo de la Propiedad va a emitir una resolución y esta resolución podrá confirmar la resolución o podrá pedir la nulidad o podrá pedir de que todo vuelva al foja cero, digamos, al tema de la calificación de la solicitud. Ya depende de la decisión que tome el Tribunal Administrativo de la Propiedad para saber exactamente cuál es su decisión. Si en caso ya confirma, automáticamente el expediente también se prepara para que nuevamente baje al tema de las partes. Ahora, en el tema del TAP tiene que haber notificaciones y estas notificaciones es para que se presenten los medios probatorios subsecuentes, que podría ser en segunda instancia, o también para pedir el uso de la palabra en este tema de este procedimiento de mejor derecho. En el TAP se puede solicitar el uso de la palabra para exponer el caso específico. Entonces, el área pertinente va a remitir este expediente, ¿no? El TAP le va a asignar un número y el TAP va a resolver este tema a través de una resolución administrativa. Entonces, el Tribunal Administrativo de la Propiedad, que va de alguna manera a desarrollar todo un esquema de justicia administrativa, va a tener que ver con mayores ojos, de alguna manera, este procedimiento, si está correcto o no, para lo cual tiene un marco regulatorio especial, que es, en este caso, todas las normas de formalización y especialmente el 039 que regula el procedimiento ante segunda instancia administrativa, que es el Tribunal Administrativo. Y finalmente, este tribunal, con una decisión o una resolución administrativa, va a definir de alguna manera si este derecho otorgado a esta persona es correcto o si no, pide que ese expediente vuelva al área operativa, en este caso a formalización integral al área de litigios, para que se vuelva a notificar o a hacer un acto un acto administrativo que no se ha realizado. Es decir, las consideraciones que va a tomar el TAP ya depende justamente de la validez del procedimiento que ha realizado. Puede confirmar esta decisión de primera instancia o puede revocarla o puede pedir, digamos, que regrese a un estado al interior en una etapa determinada para continuar con el procedimiento administrativo. Lo importante es de que segunda instancia administrativa es la instancia final. Lo que resuelve el TAP, el tribunal, es lo que ya se tiene que ejecutar. Y por supuesto, una vez finalizada, también notificada a las partes la resolución del TAP, estas partes pueden también ir en lo que se llama un procedimiento que se llama contencioso administrativo. Podrían ir a la vía cuestionando o rebatiendo la resolución que emita el Tribunal Administrativo de la Propiedad. Pero ya eso sería en vía judicial a través de un procedimiento de mejor derecho. En este caso es un procedimiento de nulidad de acto administrativo. Y ese procedimiento ya tendrán que las partes ir de alguna manera a resguardar su derecho en la vía judicial. Entonces, este procedimiento en realidad es un procedimiento largo, ¿no? Es un procedimiento donde de alguna manera se va
a poder definir quién es el que tiene mejor derecho de posesión. Si hubiera, ya hemos dicho, un documento que acredita propiedad de una de las partes, automáticamente este procedimiento ya no va, se suspende y automáticamente se titula a la persona que tiene el documento que acredita derecho de propiedad del lote. Muy bien. Entonces, terminado esto con el TAP y hemos dicho de que si esta resolución no están de acuerdo, podrán ir a la vía contencioso administrativa en la vía judicial. Muy bien, entonces vamos a pasar a la ronda de preguntas, si no nos va a ganar el tiempo. Entonces vamos a la ronda de preguntas. A ver, Mirta, su pregunta. Mirta, por favor, su pregunta. Mirta, active su micro, Mirta. Mirta. Bueno, si no está Mirta, William, por favor, active su micro. William, Sí, ¿cómo estás? Buenas buenas noches. noches. Sí, William, ¿cómo está? Buenas noches. Mira, justo ahí quería hacer una pregunta y no se llegó. Esto, lo que quería preguntarte era lo siguiente, mira, COFOPRI, o bueno, el PET, para hacer estos títulos, o bueno, dar estos títulos de propiedad, pues no ha requerido el tema de visación de planos ni planos. Simplemente los tiene, me imagino que por un tema o bueno, no sé cómo habrá sacado sus áreas gráficas. La cuestión es que tiene y en base a eso ha otorgado títulos de propiedad. Y estos títulos, pues, esto ya están muchos en registros públicos, pero sin tener planos, como te repito, tienen áreas, ¿no?, que delimitan las propiedades. Ahora, la pregunta va, si uno va a prescribir un predio, justamente que tiene estas áreas ya mapeadas por el PET y por la SUNAR, ¿se requiere para la prescripción presentar planos visados o simplemente planos o basta? ¿O se trabaja sobre la prescripción en base al área gráfica que ya está registrados a través de los títulos que he otorgado? Esa es mi Ya. primera pregunta. Correcto. Ahora, ¿tú vas a hacer la prescripción a solicitud de parte o vas a hacerla judicialmente? Si la vas a hacer judicial, vas a tener que ir al gobierno regional y visar los planos y los planos que elabore un verificador catastral, si es en la vía judicial. Pero si es en la vía administrativa, se hace ante el gobierno regional. Y ahí tienes dos procedimientos, uno masivo y otro a pedido de parte. Si lo vas a hacer a pedido de parte, si es un área catastrada que tiene unidad catastral, ya está catastrada, solamente basta con indicar el código de referencia catastral, la unidad catastral, ¿no? Y después presentar todos los documentos para el tema de la prescripción. Ahí en tema rural te piden 5 años para poder prescribir. Entonces, esos documentos van a ser evaluados por el equipo técnico del gobierno regional, quien va a verificar de que se ha iniciado un proceso de prescripción, presentando tu solicitud y pagando los derechos. Y al final, de alguna manera, si se acredita esta antigüedad mayor a 5 años y todos los requisitos, se te va a otorgar un título de propiedad, un título de saneamiento de propiedad. Correcto. Ya tendrás tú que elegir qué es la vía que quieres, la vía administrativa o la vía judicial. Dime, ¿Correcto? claro, ahora lo que te entiendo es que si la vía administrativa básicamente se trabaja sobre el área gráfica que ya existe, me dices, ¿no? Cumpliendo No con los sé. requisitos. Exacto, si esa área gráfica de esa unidad catastral que ha Ujú. sido catastrada concuerda con el área que estás en posesión, perfecto. Pero ahora se ha indicado de que si el área gráfica no concuerda con el área, entonces ahí sí tienes que presentar tú, contratar a un verificador catastral, hacer un nuevo levantamiento en WGS 84 y presentarlo también al gobierno regional, pero ahora sí presentarás planos para que esos planos te sirvan para la prescripción, ¿correcto? Muy Ya, bien. complementariamente a esto, ahora esta zona, por ejemplo, ya está en una zona de expansión urbana, con lo Ujú. cual el PET, esto indica que pues esto ya hasta cierto punto tiene competencias y hasta cierto punto ha delegado Es, competencias en la municipalidad. así La es. municipalidad te dice a su vez que ellos todavía no tienen el proyecto en sí, así que nuevamente te envían al PET. Total, o sea, ¿dónde finalmente inicias el procedimiento? Ya. Teniendo en cuenta, como Inicias el te proceso. repito, que es expansión Claro. urbana. Muy bien. Lo primero que tienes que hacer, William, es presentar una solicitud pidiendo parámetros urbanísticos y zonificación y vías a la municipalidad del predio que vas a prescribir.
Si la municipalidad te otorga esos certificados, estás en tema urbano. Tendrás ya toda la posibilidad de poder ir a un, ¿no? Y poder de alguna manera prescribir esas áreas, si está en zona urbana, o poder ir al Poder Judicial y también prescribir. Ya depende de la decisión que tomes. Correcto. Ahora, Mm, si estás en zona rural, esos certificados van a indicar que no están fuera del ámbito urbano, de expansión urbano, y el gobierno regional tendrá que atenderte. Entonces, esos certificados son los que están pidiendo al nivel de inicio del procedimiento en materia rural los gobiernos regionales. Esos, sácalos y ahí vas a definir quién tiene la competencia. ¿Correcto? Muy bien. Ok, ya, pues. siguiente pregunta. Ya, Mirta. esto, Doctor, al toque antes de que doctor, pases, por Sí, favor, William, por favor, dime, una William. sola Mirta, pregunta, William, por favor. Sí, Ya, después, doctor, muy bien, sí, Mirta, tu pregunta. sí, por favor, doctor, ayer le pedí dos preguntas, pero no se pudo. Ya, la El siguiente hecho, pregunta, Mirta, la ya, siguiente mi pregunta. pregunta es esta. COFOPRI va a titular a un pueblo X, Ya, titula a todas las propiedades formales, informales, heredadas, bueno, de todo, a un distrito. correcto, En la parte de planificación, ustedes saben, los distritos no hay planificación, pero lo cataloga como zona urbana y catastral. Sin embargo, como la propiedad estaba cerca al río, una propiedad ya que se tiene herencia, compra más de 100 años, PET no quiere dar el título alegando que es zona urbana. COFOPRI no quiere dar el título alegando que es zona, que es área, uso agrícola. Las dos instituciones se niegan a titular, pero el propietario tiene compraventa, ¿no? Ha hecho testamento, ha dejado el testamento para sus hijos, pero no hay el título. Se ha hecho la búsqueda de la compra-venta ante los notarios después de hace 50, 60 años, y esos notarios no lo elevaron a esa vez a los registros públicos. En estos momentos hay posesión, hay autovalúos, bueno, se tiene toda la documentación. ¿Cómo hacer para lograr el título? muy bien. Señora, en este caso, Mirta, ya recurrió a Cofopri, Cofopri no te acepta, ¿por qué? Porque eso es rústico. Cofopri no ve el tema rural, en principio, ¿ya? Cofopri solamente ve viviendas, nada más. Ese es el primer punto que hay que comprender. Ajá. Entonces, ¿quién sería el competente? El gobierno regional. Pero el gobierno regional no quiere atender, supuestamente porque está en faja marginal o está en zona urbana, ¿no? No quiere atender. Muy bien. ¿Qué posibilidad queda? La única es de que se presente un procedimiento judicial de prescripción adquisitiva de esa zona que están en posesión, ustedes con los documentos que tienen, para que el juez pueda declarar la propiedad y pueda, a través de una sentencia, inscribir su derecho en el registro de públicos. Ese sería el procedimiento que deberían aplicar cuando, en este caso, el gobierno regional no quiera, de alguna manera, defina de que no tiene competencia. ¿Correcto? Muy bien. Ok. Sí, doctor, pero el gobierno regional tiene varias instancias. Está el Ministerio de Agricultura, se puede hacer por prescripción No, adquisitiva no. o inmatriculación. No, no, no. El único que hace el procedimiento de saneamiento es el gobierno regional, no lo hace el Ministerio de Agricultura. ¿Entiende? Entonces, si el Ya. gobierno regional le indica de que no tiene competencia, de que ha declarado que esa Ujú. zona no se puede formalizar porque es una faja marginal, una zona de No, riesgo, está fuera de la faja ya, marginal, ya pues se ha por dejado eso. su retiro. Entonces, está poniendo un argumento de que está dentro de zona urbana, entonces, ¿correcto? Exacto, Ya, exacto. entonces, ellos dicen que no tienen competencia. Entonces, si no tienen Ujú. competencia, el único que tendría competencia es el juez. Tendría que usted presentar su demanda, ¿no? Judicial de prescripción adquisitiva ante el juez para efecto de inscribir esa propiedad. Ante el juez todavía juicio Ante no el se puede juez. hacer de frente el notario. No, el notario no va a aceptar porque no ve predios rústicos el notario, Ah, no sabía eso. Ya, solamente doctor, urbano. pero hacer un juicio, usted sabe que es Sí, oneroso, es oneroso, demora, es claro. terrible. Por Pero eso, si señora. están demostrándose título, compra, venta, Sí, posesión, autoavalúo, ¿por qué hacer juicio? por eso, habría que ver, Mirta, de que la razón real, si verdaderamente es zona urbana, esa zona, no, me crea una duda, no he visto el No, documento que he están visto el remitido. plano catastral, yo soy arquitecta, he visto el plano Ah, ya, catastral y está,
está calificado como zona urbana, ni siquiera han puesto expansión urbana porque usted Zona sabe, los urbana. distritos, Mm, zona ¿Ve? urbana, pero Ya. dentro de la zona urbana hay zonas pues agrícolas, ¿no? Claro, Hay y las hortalizas, rústicas, todo huertas, eso. Así ya. es. Entonces, el PET no quiso porque dijo no es agrícola, no, no Sí, era, pues. COFOPRI no quiso porque no estaba la casa está más claro. arriba y era Ujú. nuestra huerta. Por eso te digo, la única forma que hay, y este es el procedimiento que te digo judicial, hay otro procedimiento que también podrías intentar, que es el procedimiento de saneamiento catastral y registral, ¿ya? Pero ese Ya, procedimiento se hace directamente, pues, en la propia municipalidad. Y una vez que la municipalidad te diga que no tiene catastro, tendrás que ir a la Secretaría Técnica del Sistema para poder solicitar de alguna manera que te aprueben los planos, más esa escritura pública antigua, solicitar la ujú, inmatriculación de tu predio. Pero vuelvo a decirte, ese documento que tú vas a presentar al registro tiene que ser perfecto, no puede tener claro, ningún error para poder ya, inmatricular, porque de más está que consigas el CUC y no puedas inmatricular. Por eso no recomiendo esto a menos que el documento, la escritura pública esté perfecto para poder inmatricular y o asignando el tema del CUC, ¿correcto? Verifica esos documentos y eso más o menos toma la decisión de ir a la vía judicial o ver este tema del CUC. Muy bien, ok. ya, doctor. Claudio, por Mil favor, su gracias. pregunta. Gracias. Claudio, Claudio, su pregunta. Claudio, no está. Ah, Claudio, sí. Claudio, activa tu micro, por favor. Ya, Claudio, ahora sí. Ay, ya se apagó. Bueno, si no está Claudio, Marco Rubio. Sí, doctor, buenas noches. Sí, buenas Bueno, noches. ante aquí el caso sucede en Gobierno Regional La Libertad, acá en Trujillo, La Libertad. Bueno, se ha presentado por un previo rural, ¿no? Se ha presentado todos los documentos, planos, constancias etcétera. Se presenta tiene sucede acá en la España, en Proin. Después de mes y medio me he acercado a preguntar, ¿no? ¿Cómo va el expediente? Me han dado el número de expediente, me he ido a otra subsede que tiene acá en el distrito de Porvenir y hablé con el ingeniero fulano de tal. He hablado con el ingeniero fulano de tal y me dice, pero amigo, acá hay expedientes que están 1, 2, 3 años y tu medio, mire, tiene que esperarse. Entonces, que ahí, ¿qué debo hacer ahí para que me aceleren el proceso, pues, doctor? Bueno, disculpa, creo que hay un micro que está abierto. Espérame. Micro que está abierto, por favor. ¿Pueden silenciarlo, por favor? Ya, ok. Muy bien. A ver, Marco, con respecto a tu pregunta, se supone que estos procedimientos son a pedido de parte y los procedimientos a pedido de parte entran en el grupo que se tiene que atender dentro de los plazos establecidos dentro del TUPA y sobre todo dentro del reglamento del 014-2022 Midagri, ¿no? Ahí están establecidos los plazos para atención. Entonces, si se han superado los plazos, automáticamente lo que tienes que hacer es presentar tu queja ante el mismo gobierno regional para que se supone que la queja tiene un plazo de 3 días para atenderte y te expliquen las razones por qué no están atendiendo tu solicitud. Independientemente de que existan expedientes de 10 20 años, eso no te corresponde, tú estás viendo tu expediente. Entonces, recomendaría que presentes tu queja, ¿no? En este caso al mismo gobierno regional, pidiendo justamente que se atienda dentro de los plazos establecidos debido a que es un procedimiento a pedido de parte. ¿Correcto? Muy bien. Ok. Claudio se quedó sin la pregunta. Nuevamente, su pregunta, Aló, Claudio. Sí, buenas doctor, noches. buenas noches. Buenas noches. Doctor, mi caso disculpe, mi caso es que hemos adquirido un lote
un lote en un centro poblado, es donde vivo ahorita, estoy en posesión del lote. Y tenía una pareja anterior que nos separamos y esta al final había venido Cofopri a titular a nombre de ella, creo que ha sido en 2018 y ahora se lo ha vendido a otra persona. ¿Qué procede, doctor? ¿Cómo puede Mm, recuperar? ¿Qué puede hacer? ya, ¿ese lote tú lo compraste solo o con ella? Con ella. Ya, ¿y a quién le compraron? ¿A un propietario? Sí, solamente con certificado de posesión nada más. Ah, Ahora se ha posesión. titulado. Sí, Ya. Y los documentos, el agua, la luz, ¿quién pagaba? el agua lo pago desde el 2009 yo a mi nombre y la luz salía a su nombre de ella. Y Ya, hasta ah, y documentos, constancia de posesión, todo eso, la, ¿tenías eso cons- en el lote? la constancia de posesión lo tenía, estaba a su nombre. A su nombre. Sí, Mm, ese es el problema, Claudio. Se supone que esos documentos lo ha presentado y como estaba ella sola, automáticamente por eso se ha titulado. Lo único que podrías hacer es de que el tema de falsa declaración. ¿Y qué relación tenías con la señora? ¿Tú eres casado o solamente no, conviviente? no, convivientes. Conviviente, ¿de caso hace cuánto tiempo? 7 años de Ya. convivencia, No, pero nos hemos separado el 2013. ¿después que vino Cofopri o antes? ¿Cuándo vino Cofopri? Después que nos separamos vino Cofopri. O sea, como tenemos una hija en común, yo no quise hacer lío, nada, ya, bueno, habíamos hablado Mm, que vamos a vender cuando tenga 18 años mi hija, el terreno. ya. Pero ahorita tiene 14 años y ya anticipada, no sé qué puedo hacer, qué procede, doctor. Mira, ya pasó el plazo. El problema es de que ella podría ser un procedimiento de falsa declaración, pero es el tiempo que ha transcurrido. Podría ser a un tema penal para una falsa declaración de la ficha de empadronamiento. Porque de ahí, mucho plazo. Es decir, tú al dejar pasar estos 14 años prácticamente lo has convalidado, el tema de la venta. Ya no has hecho nada. Ujú, Ahora, ya lo vendió prácticamente, pues ya también ha dispuesto de seguro del dinero, ¿no? Ya no tiene cómo recuperar. No, claro. no le veo una alternativa ahí. Todas las cosas, los problemas que suceden tienen que ser rápido, inmediato para poder subsanarlos. Ha pasado mucho tiempo y prácticamente te está dejando pues sin ninguna salida, Claudio. No te podría ver si podría funcionar el tema penal. Tendrías que sacar la ficha de empadronamiento para ver qué declaración jurada ha hecho, para poder iniciar un proceso penal contra ella y ahí en ese momento llegar a un acuerdo, ¿no? Por falsa declaración en el proceso de titulación. Por ahí podría Ay, ser, ay, ¿ya? Muy bien. Ok, ya, ya, ya ok. eres doctor. Lucho, Pariona, Lucho Doctor, Pariona, doctor, buenas noches. sí, buenas noches, sí. ¿Cómo está, doctor? Una consulta, mira, ve. Se trata de una asociación, de una organización popular que hace 60 años, una asociación de vivienda, lo maneja aproximadamente 50.000 metros cuadrados. Ha tenido controversias con COFOPRI, con la Municipalidad de San Martín, con las, por la titularidad de todo ese predio, ¿no? Pero mientras ha tenido la titularidad, ha estado entregando títulos a diversos posesionarios. Bien. Pero en este caso, del lote que le hablo, es un lote que la asociación ha quedado acéfalo a raíz del COVID, ¿no? Y ha dejado así sin titularidad a diferentes posesionarios. Uno de los posesionarios el terreno, ¿no? Obtuvo un título, pero ese título invadió una parte del lote de un cliente, ¿no? Entonces, el cliente ahora, como no hay la asociación no titula hace como 2 años, ya tiene el cliente ejerce la gestión de ese lote, por 50 años aproximadamente. O sea, la prescripción adquisitiva podría hacerse y siendo las partes involucradas la asociación
y la persona que tiene una porción de ese lote, que ha fallecido ya hace muchos años, esa es mi pregunta, Doc. A ver, Lucho, hay que aclarar un tema. A ver, Ajá, esta asociación de vivienda de hace 50, ¿tiene la propiedad de esos 50.000? ¿Lo compró? ¿Es propietario sí, inscrito? ¿Sí? sí, 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 tiene Sí, ya, una, ya, perfecto. Y esta asociación inscribió la habilitación urbana, sí, ¿correcto? exactamente, Ya, exacto. muy bien. Inscribió la habilitación. Y si inscribió la habilitación, los lotes están a nombre de la asociación, no de la Ajá, municipalidad. Ya, sí. entonces, cuando tú me dices que la municipalidad otorgó un título, no puede otorgar título a la municipalidad porque no es propietario, en principio, ¿correcto? En un tiempo, doctor, le ganó, parece, un juicio a la Ah, asociación y ya. ejerció. Tal es así que en la partida que tiene el otro propietario, figura, está registrado, dice San Martín, la municipalidad de San Martín de Porres le otorga el terreno, la titularidad, que invade la propiedad del otro posesionario. No, Pero el por posesionario eso. tiene... Sí, Claro, debe sí. ser un caso específico ahí. La propiedad en general es de la Ah, asociación, si sí, es una sí, sí. edificación urbana, Eso salvo el sí. tema de aportes. Los aportes sí son de la municipalidad. Estoy hablando del parque, estoy hablando del Ah, colegio, sí, sí, eso sí, ya. eso sí, Esos son eso de sí. la municipalidad, Ajá, pero eso sí. los lotes de vivienda son de la asociación. Ya, la asociación como propietario vende los lotes por escrituras públicas Ajá, que escriben en registros. Y hay exacto. una persona que ha invadido, me dices, un lote de la asociación, ¿correcto? Claro, Ya, claro, ya. Esa persona, si ya tiene más de 20 años, 30, podría iniciar una prescripción contra la asociación de vivienda, contra la asociación, ajá. contra el titular registral. Contra él tendría que iniciar un procedimiento notarial o judicial para efecto de ganar el tema de la prescripción. Ese sería el Por- procedimiento que debería por- cerrar. Porque, doctor, mire, mi cliente tiene el metraje completo, en la municipalidad le reconoce el metraje completo, pero en el registro público le falta un pedazo, un parte del terreno. No, es que no le Entonces, puede faltar, por eso tienes que ver sobre ese terreno que le falta, qué propiedad está, sobre qué propiedad está. ahí está, ¿Entiendes? listo. Tienes que pedir una consulta catastral ahí, en ese caso, Lucho, Ah, ¿correcto? ya, Y con eso hacer perfecto, la doctor, prescripción. Ok. perfecto, Lilia, por favor, buenas muy noches. amable. Sí, Lilia, buenas noches. Lilia, prenda su micrófono. Sí, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Mi consulta va en el siguiente punto. ¿Qué pasa si un tercer colindante que nunca ha tenido la posesión y que con documentos que no corresponden y con declaración falsa ha titulado un predio a través del PET y básicamente los propietarios recién se enteran? ¿Qué salidas puedo encontrar? Porque, o sea, esa persona ha registrado la propiedad, pero con nombre de otra propiedad que ella, como tiene como lindancia, básicamente ha inscrito y ha hecho pasar sus papeles como la propiedad esto de la que le estoy indicando. Muy Quisiera bien. saber qué soluciones podría tomar. Ahí hay una falsa declaración en el procedimiento administrativo. Lo que tienes que sacar es copia de ese expediente administrativo, como sea titular, con documentos falsos y hacer una denuncia penal, ¿no? Para que en este caso el procurador, Dime, del pero esto ha pasado más o menos como 15 años a más. O sea, Pues los, ese es muy bien, Lidia. Ese es el gran problema, pues, Lidia. o Ese sea, es ellos recién se justamente el enteran, caso pero han anterior. tenido la posesión. Claro, ese es el gran problema. Cuando pasa mucho tiempo, ya prácticamente a veces no se puede ejercer una acción. Entonces, ya, Claro, porque o muy bien. sea, los propietarios tienen la posesión, sino Sí, que recién por se han eso, ido a acá voy, sanear. exacto, acá vamos a la segunda parte, ¿no? Es decir, Ujú. si la persona, este caso sucede hace 15 años y ahora hay otros poseedores en el predio, ¿correcto? No, no, los poseedores son los propietarios, sino que se han ido a hacer el saneamiento del respectivo de la propiedad, pero básicamente se encuentran con que lo han registrado la propiedad, su colindante. ¿Con qué papeles? Con las escrituras que ellos mismos tienen. Ya. Por eso, Lilian, a ver, este colindante, esta persona que se ha titulado hace 15 años, tiene un predio, digamos, de 10 hectáreas. Y dentro de las 10 hectáreas están estas personas, ¿correcto? Estas personas que me estás indicando, estos propietarios, estas personas, ¿sí? No, o sea, el tema es que el propietario ha tenido la posesión de toda la propiedad, sino que Pero cuando nunca dices lo han perdido. propietario, por eso, el propietario ha tenido, esos 10 hectáreas la tenía un propietario, pero ahora ya no está el propietario porque está el otro que ha ganado la No, propiedad, ¿correcto? sigue, continúa. Lo que Por pasa es eso te que digo, él, ya. él todo el tiempo tiene Si- posesión de la Ya, si esa partida tiene propiedad. hipotéticamente este señor que falsificó, que hace Ujú, 15 ujú. años tiene la propiedad inscrita en registros públicos de 10 hectáreas y existe una persona que está encima, superpuesta y haciendo actividad agropecuaria, lo que tiene que hacer esta persona que está superpuesta sobre esa partida es un procedimiento de prescripción, si es rural, ante el gobierno regional.
y Ya. normal va a ganar, no hay Lo que problema. pasa es que, a ver, el caso es el siguiente. Los propietarios básicamente tienen la posesión del bien hace más de 15, nunca lo han perdido, pero cuando van a hacer su inscripción, o sea, el tema de saneamiento, se dan con la sorpresa de que su colindante ha inscrito básicamente Por- su predio con otros papeles que claro, son básicamente falsos, por, pero ellos por- por nunca han e- perdido la posesión. por eso, Lilian, que estas personas tienen que presentar su prescripción ante el gobierno regional para quitarle, así te estoy diciendo, para quitarle esa propiedad que tiene al otro señor de hace 15 años, porque están en posesión física. Y como en el rural solamente te piden 5 años, sobrado, suficiente. Recomendación, estas Ujú. personas tendrán que ir al gobierno regional a pedir la prescripción adquisitiva, si es un predio rústico, ¿correcto? Al Ya, gobierno regional. Ese es el procedimiento que deben hacer, directo. No necesitas otro, ya claro, ¿correcto? ¿no? Ya. Sí, Sí, esa era mi consulta. perfecto. Muchas gracias. Ok, muy bien. Bueno, señores, hemos terminado acá la clase, ya estamos en la hora. Entonces, de todas maneras, muchas gracias por las preguntas, muy interesantes. He tratado de desarrollar este tema, es muy amplio, pero he tratado de resumirlo lo más posible de estos dos procedimientos. Entonces, el día de mañana continuamos con la otra clase. Por mi parte, muchas gracias y dejo con los organizadores del evento. Muchas gracias.